El viento aullaba afuera como 1000 gritos silenciosos, cortando las estrechas calles y sacudiendo los cristales de la cafetería. Dentro, el mundo se sentía más cálido. Música suave, el suave murmullo de las conversaciones, el aroma a granos tostados y pasteles horneados se mezclaba en el aire. Pero cerca de la ventana de la esquina, una joven sentada sola, aferraba con fuerza un vaso de papel vacío, como si el último rastro de calor pudiera filtrarse en sus manos temblorosas. Su abrigo, demasiado fino para el invierno, colgaba suelto alrededor de su frágil figura. Sus ojos, oscuros, distantes y cansados, miraban a través del cristal a la gente que pasaba apresuradamente. Cada uno con un lugar a donde ir, alguien esperándolos. Ella no tenía a nadie. No esta noche. Ya no. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de los pequeños gestos que pueden cambiar una vida, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Ayuda a que historias como esta lleguen a más corazones que las necesitan. Hacía apenas unas horas, su mundo se había derrumbado de nuevo. Se llamaba Lena, un alma tranquila que una vez soñó con enseñar, con estar frente a un aula llena de niños con ojos brillantes. Pero la vida tenía una cruel forma de borrar los planes. La repentina enfermedad de su padre agotó sus ahorros y las deudas que le siguieron la arrastraron hacia el abismo. Cuando perdió su trabajo, pensó que podría reconstruir. Cuando perdió su hogar, pensó que aún podría resistir. Pero cuando la amiga en la que confiaba la rechazó, diciendo, «Ya no puedo ayudarte», algo en su interior se rompió. Esa noche, vagó por la ciudad, aferrada a su desgastado bolso, susurrando una oración que ni siquiera estaba segura de que fuera escuchada. «Dios», murmuró con los labios fríos, «solo dame un lugar cálido solo por esta noche». Y así fue como se encontró frente al café. La luz dorada que se derramaba por las ventanas parecía el cielo comparada con la gris y amarga calle. Entró vacilante, temerosa de que el calor también la rechazara. El hombre detrás del mostrador levantó la vista y sonrió cortésmente. «¿Café?», preguntó. Lena rebuscó en su bolsillo, contando las últimas monedas. «No es suficiente». Negó con la cabeza, susurrando, «Solo agua, por favor». Él asintió, llenó la taza y se la acercó. «Puedes sentarte donde quieras», dijo en voz baja. Pasaron las horas. Ella permaneció allí sentada en silencio, fingiendo beber de su taza mucho después de que se hubiera enfriado. El café se vació lentamente a medida que la tarde se convertía en noche. La charla se apagó, las risas se apagaron, y el olor a café recién hecho fue reemplazado por un ligero aroma a productos de limpieza. Aún así, no se movió. Tal vez si se quedaba quieta, no la notarían al cerrar. Tal vez podría dormir un rato, a salvo, calentita y sin ser vista. Pero alguien sí lo notó. Se llamaba Daniel. Llevaba años trabajando en ese café. Solo una cara más tras el mostrador, otro delantal en un mar de clientes que iban y venían. Era conocido por su sonrisa educada y sus modales tranquilos, no por meterse en la vida de los desconocidos. Pero esa noche, algo en la chica del rincón lo despertó en lo más profundo. Vio cómo sostenía la taza mucho después de que el café se hubiera enfriado. Cómo le temblaban los hombros bajo ese abrigo desgastado y cómo se estremecía cada vez que la puerta se abría, como si esperara que el mundo la devolviera a la calle. Cuando se fue el último cliente, cerró la puerta con llave y apagó el cartel de abierto. Limpió las mesas, barrió el suelo e intentó ignorar el dolor en el pecho. Pero al volver a mirar hacia el rincón, ella seguía allí, con los ojos cerrados, sosteniendo la taza como si fuera la vida misma. Se acercó en silencio. «Cerramos pronto», dijo con suavidad, sin querer asustarla. Levantó la vista rápidamente, con una expresión entre la disculpa y el miedo. «Lo siento», susurró. «Me voy». Se levantó, agarrando su bolso, y empezó a caminar hacia la puerta. Pero Daniel dudó. Algo en su interior no la dejaba irse así. «Espera», dijo de repente. «Parece que te vendría bien una bebida caliente por cuenta de la casa». Lena se quedó paralizada. Se giró lentamente, con un destello de incredulidad en el rostro. «No puedo pagar», murmuró. «No te lo pedí»,
respondió él con una leve sonrisa. Volvió a sentarse, esta vez con vacilación, como si temiera que el momento se desvaneciera. Daniel le sirvió otra taza, humeante y rica, y la colocó delante de ella. Por un instante, ninguno de los dos habló. Tomó un sorbo y, por primera vez en días, una calidez le recorrió el pecho. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin poder contenerlas. Susurró un gracias en voz baja, con la voz quebrada por el cansancio. Daniel no la presionó con preguntas. Simplemente se sentó frente a ella después de quitarse el delantal, apoyando los codos en la mesa. ¿Un día largo?, preguntó en voz baja. Ella soltó una risa cansada, negando con la cabeza. Larga vida, respondió. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sanador. Afuera, la nieve empezó a caer, suave y silenciosa contra el cristal de la ventana. Lena la miró fijamente, su expresión se suavizó. Antes me encantaba la nieve, dijo. Hacía que el mundo pareciera limpio. No. ¿Qué cambió?, preguntó Daniel. La vida, susurró. Es difícil ver la belleza cuando solo intenta sobrevivir. Sus palabras lo impactaron más de lo esperado. Ya había visto dificultades antes. Clientes con ojos cansados, compañeros de trabajo escondiéndose tras sonrisas falsas. Pero había algo en su honestidad que se abría paso entre el ruido de la vida cotidiana. Quería preguntar más para comprender lo que había pasado. Pero podía ver lo frágil que era. Así que, en cambio, dijo, ¿sabes? Tal vez esta noche la nieve caiga solo para ti. Tal vez sea un nuevo comienzo. Lena levantó la vista, encontrando su mirada. Había bondad en sus ojos, genuina, firme y cálida. Hacía tanto tiempo que no veía eso en nadie. ¿De verdad crees en cosas así?, preguntó en voz baja. No, dijo él. Hasta ahora. Se sentaron allí durante horas compartiendo historias, no de dolor, sino de sueños. Le contó que solía ser voluntaria en una biblioteca, que le encantaba el olor de los libros viejos y que soñaba con enseñar a leer a los niños. Él le habló del café, de cómo su padre lo había fundado antes de fallecer y de cómo lo mantenía funcionando no por dinero, sino porque le recordaba a su hogar. Poco a poco, la distancia entre dos desconocidos empezó a desvanecerse. Cuando el reloj dio la medianoche, Lena miró a su alrededor y se dio cuenta de que el café estaba completamente vacío. Debería irme, dijo en voz baja. Es tarde. Pero Daniel dudó de nuevo. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó con dulzura. Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. Su silencio fue suficiente. Se levantó y señaló el sofá del fondo del café, cerca del pequeño rincón de lectura que habían preparado para los clientes. Hace calor ahí, dije. Puedes quedarte esta noche si quieres. Su primer instinto fue negarse. Orgullo, miedo, costumbre, pero algo en su tono la hacía sentir segura. Asintió lentamente, con los ojos llenándose de lágrimas de nuevo. Gracias, susurró. Esa noche, Lena durmió rodeada del aroma del café y el zumbido de la calefacción. No era mucho, pero para ella lo era todo. Había rezado por un lugar cálido, y de alguna manera lo había encontrado. A la mañana siguiente, Daniel dejó una taza de café y una nota en la mesa. Buenos días. Hay desayuno en la cocina. Tómate tu tiempo. Comió en silencio, sintiendo una extraña punzada en el pecho, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en meses, se sintió humana de nuevo. Antes de irse, limpió la mesa, dobló la manta y dejó un pequeño trozo de papel donde había estado la taza. En él, escribió, me diste más que café. Me diste esperanza. Pasaron los días. Daniel no la volvió a ver, pero pensaba en ella a menudo. Cada vez que nevaba, cada vez que atendía a alguien sentado solo junto a la ventana. Entonces, una tarde, meses después, una mujer entró en la cafetería. Llevaba el pelo bien recogido, el abrigo nuevo, la mirada brillante y firme. Tardó un instante en reconocerla. «Lena», preguntó, atónito. Ella sonrió.
La misma sonrisa amable que una vez se había ocultado tras el cansancio. Conseguí trabajo, dijo con orgullo. En una escuela. Enseño a leer a niños. Miró a su alrededor con los ojos brillantes. Quería agradecerte por esa noche. Daniel sintió un nudo en la garganta. No necesitas agradecerme, dijo. Sí, sí, respondió ella. Porque esa noche, pensé que el mundo me había olvidado. Tú me lo recordaste. Volvieron a hablar. Esta vez, no como desconocidos, sino como dos personas que habían visto cómo un solo acto de bondad podía cambiarlo todo. Antes de irse, dejó un pequeño sobre el mostrador. Para la próxima persona que necesite un café, dijo. Dentro había suficiente dinero para varias tazas. Y así, se fue. De vuelta al mundo, más fuerte que antes. Pero su presencia persistió en ese café como un recuerdo silencioso. Un recordatorio de que la bondad no siempre se manifiesta en grandes gestos. A veces es solo una taza de café compartida entre dos almas solitarias en una noche fría. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias sinceras y quizás, solo quizás, recordarle a alguien que no está solo. Antes de irte, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien cuya bondad cambió tu vida de maneras que nunca imaginaste? Me encantaría leer tus historias. Y recuerda, a veces el más pequeño gesto de cariño puede iluminar lo más oscuro.